Saludo. Vamos a hablar ahora de las colecciones en Java. ¿Qué es una colección? Una colección no es más que es como un array. Ya conocen los arrays, ¿verdad? Un arreglo, pero es un arreglo tipo como dinámico. Es dinámico porque va creciendo de forma dinámica a medida que se le va añadiendo información o datos. Aparte, tiene muchos métodos que nos permite trabajar con ellos de forma cómoda y eficiente. También, hablando de eficiente, son más eficientes que un arreglo común. Hay diferentes tipos y de acuerdo a eso, uno puede elegir cuál uno necesite para obtener una mejor eficiencia en un sistema o un programa que se esté trabajando. Vamos a hablar y vamos a ver un poquito más sobre ellas. Existen varios tipos de colecciones. Tenemos el set, list, queue, map. Dentro de ella, como puedes ver, de set hay otra, que es una interfaz de ella. Tenemos el queue, que tiene más, el priority queue, DQ, array queue, map, sol map, y así sucesivamente. Vamos a hablar ahí hablando de ella poco a poquito. Entre las principales tenemos el set, no admite datos repetidos y están sin ordenar. Está sin ordenar porque no tiene un orden de introducción fijo. A diferencia del list. Por ejemplo, el list puede estar repetidos los datos y son indexados por un índice que inicia en 0, como un arreglo común. Esto es a lo que nos referimos de que el set está sin ordenar, porque aquí el list ya es ordenado por ese índice. Ofrece acceso aleatorio, o sea que si queremos ir al 1 o al 2, sabemos que podemos ir, pero el list es un poco más lento que el set. Es un poco más lento porque está sincronizado. Tenemos la cola, no permite acceso aleatorio y solamente se puede utilizar entrando desde el inicio o el final. Y el map, los elementos son elementos repetidos indexados por una clave como es igual al list, pero no tienen un valor numérico como el list, o sea, no es 0 o 1 como un arreglo común, ¿verdad? Su forma de trabajo se basa en una clave y un valor, como por ejemplo 1, Pedro, donde 1 representa a Pedro. Aquí un número representa los datos en el list, pero aquí en el map, lo que yo quiera que represente a este valor, lo puedo utilizar. Por ejemplo, aquí mi clave es 1. Yo puse 1, pero podría ser 1, 2. 1, 2 es mi clave nueva. Entonces, para yo comunicarme y ver el valor de Pedro, tengo que utilizar 1, 2. Son cositas que la vamos a ir viendo y vamos a ver más sobre ella. Vamos a hablar sobre el list. Vamos a iniciar con el list. Dentro del list tenemos algunos más, que son como el array list, el linked list, el vector, el stack y el copy and write list. Estos, por ejemplo, el array list es el más usado y ya tú lo has visto. Tenemos aquí el linked list que lo vamos a trabajar y el vector. El vector también es como el array list, pero es un poquito más lento. Es más lento porque realmente el vector tiene ciertas desventajas delante del array list. Una de ellas, por ejemplo, es que si el array list llega a su capacidad máxima, aumenta un 50% a proporción de su tamaño. Sin embargo, el vector aumenta un 100%. Eso ya lo hace, y eso lo hace un poquito más lento. Una de las cosas que lo hace un poquito más lento. Aparte de eso, el vector es sincronizado. También el vector pertenece a la parte de lo que es una interfaz. Y estas son una de las cosas por las cuales son un poquito más lentos. Vamos a ver aquí en la lista. Tenemos aquí la lista y tenemos algunas de las cosas, cómo podemos declarar, ¿verdad? Tenemos aquí el array list, como puedes ver. Tenemos el linked list, el vector, el stack. Y tenemos los tipos de datos que puede recibir, por ejemplo. Y lo que podemos hacer con cada uno de ellos. Vamos a ver cómo se trabaja. Vamos a ver un ejemplo aquí. Ya yo tengo aquí creado algo sencillo. Yo tengo aquí, por ejemplo, 4 objetos. 1, 2, 3, 4. Con diferentes nombres. Que le estoy pasando por el constructor
los nombres, si lo estoy recibiendo aquí en cliente, en la clase, el nombre, por el constructor. Y tengo aquí dos métodos, un getter y un setter. Getter y el setter. Entonces yo voy a agregar, vamos a agregar aquí un array list. Y vamos a ponerle list normal, ¿verdad? Array list. Me está pidiendo que le importe la librería. Aquí hubo un error. Esto va. Aquí tengo que pasarle la información. Por ejemplo, yo quiero que reciba string. Hasta ahí lo tenemos de forma que podemos trabajarla, ¿verdad? Podemos ponerle aquí list.add. Por ejemplo. Y podemos pasarle un string, pero yo no quiero pasarle un string, un nombre, no quiero pasarlo directo y guardarlo. Yo quiero guardar en él los objetos. Por lo tanto, lo voy a llamar de tipo cliente. Entonces ahí voy a guardar al cliente 1. Y así sucesivamente voy a guardar al cliente 2, cliente 3, cliente 4. Cliente 2, cliente 3, cliente 4. Entonces, ya yo tengo el list ahí. Vamos a hacer un for each. Y vamos a interactuar con él. ¿Y a quién yo voy a llamar aquí? A cliente. De tipo cliente voy a llamarlo, voy a decirlo que se va a llamar cliente. Voy a ponerle clientes mejor. Aquí me está dando... ok, vamos a completar esto. Y vamos a llamar que va a ser a list. Entonces aquí vamos a colocar, por ejemplo, como yo tengo aquí un system.out print y vamos a llamar a clientes.getNombre. Y ya sabemos que si utilizamos esto, ¿verdad? Y lo ejecutamos, nos muestra todos los nombres de una forma ordenada. Esto es ya, ahí utilizamos lo que es un array list para trabajar con él. Pero, como tú te fijas, aquí él me está funcionando, pero aún así él me da una advertencia porque puede causar un inconveniente. Me está pidiendo que debo de añadir el tipo de argumento. Aquí vamos a añadirlo y vamos a llamarlo del mismo tipo de datos que tenemos aquí. Cliente. Entonces ahí ya está de la forma correcta. Le hemos pasado porque como viste anteriormente, aquí él podría funcionar de esa forma, pero me da la advertencia por lo que es la importancia de pasar el tipo de datos desde acá. Entonces, a mí no me interesa que los clientes se guarden de forma ordenada, porque eso es lo que hace el array list, ¿verdad? Un índice, ¿verdad? Vamos a utilizar el set, que es como el array, pero un poquito más eficiente. Es más eficiente, ¿verdad? Entonces vamos a utilizarlo. Para utilizar el set, vamos a aquí, set. Vamos a llamar aquí de tipo clientes, lo que me va a recibir, y aquí vamos a ponerle el hash set. Hash set. Entonces me está pidiendo aquí, vamos a ver que importe el hash set, y aquí que importe el set. Importé el set y el hash set. Ya, si tú te fijas, todo sigue igual. Si yo lo ejecuto, entonces me muestra lo mismo. Entonces, a diferencia, como puedes ver, es que
hay que recordar lo que mencioné ahorita, cuando lo mencioné sobre ellos, que el set no admite datos repetidos. O sea, si los clientes no se me van a repetir, es como que al yo intentar añadir un dato repetido, él mismo me manda la información. Vamos a ver la diferencia entre el ArrayList y el set. Voy a copiar y a pegar esto aquí. Entonces, si yo, por ejemplo, voy a comentar el set. Voy a dejar el ArrayList. Ok, le tengo aquí, tengo mal. Ok, ahora sí. Voy a dejar el ArrayList. Y voy a poner aquí un 1. Si te fijas, ahora estoy añadiendo el mismo objeto 2 veces. ¿Qué pasa con el ArrayList? Lo ejecuto y mira, me inserta Juan 2 veces. Sin embargo, vamos a utilizar el set. No admite datos repetidos. Como puedes ver, ya ahí nada más Juan se me añadió una vez, porque ya él sabe que Juan existe y no lo vuelve a añadir. Entonces, como no lo vuelve a añadir, yo puedo ahí, en base a eso, es que yo digo qué utilizar. Bueno, yo digo, bueno, realmente me importa que los datos repetidos que se inserten, si se insertan repetidos, que lleve un control, bueno, uso el set. O sea, que no me importa porque sé que no se van a repetir los datos. Si no se van a repetir los datos, sé que no se van a repetir, puedo usar un set. Y encima ganamos rendimiento porque se ve más rápido que el ArrayList. Pero si los datos se pueden entrar repetidos, a mí me importa. Entonces, que se añadan repetidos, ahí yo puedo usar un ArrayList. O sea, no importa. Estamos hablando de esto, no de los objetos. Estamos hablando de porque aquí son objetos, pero puede haber sido entero o string, lo que sea que yo esté guardando acá. Lo que sea que yo esté guardando acá, puedo decidir cuál de los dos utilizar en ese caso.